¿Por qué yo? A mí que me encanta el estofado, las albóndigas, el puchero, el pescadito frito tan típico de mi tierra, decidí hace ya 3 años no volver a comer estos platos que tanto se consumen en casa. Bienvenidos a Green Flag, un podcast sobre la crisis medioambiental de Clara González. Buenas a todos y a todas, bienvenidos a Green Flag, un podcast que nace como proyecto de fin de grado de periodismo y que pretende dar voz a la cada vez más preocupante crisis climática. Hoy hablaremos sobre la industria cárnica. La industria cárnica está directamente relacionada con el cambio climático, pues se trata de una de las actividades que mayor impacto medioambiental causan. Conforme a la FAO, la mercadería de la carne emite 1,6 gigatoneladas de CO2 y su producción es responsable de 14,5% del total de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Es importante tener en consideración que las emisiones aumentan cuanta más deforestación, mayor uso de las tierras para producir pienso, mayor uso de insumos como son los combustibles, el agua, fertilizantes y mayor desplazamiento de materias primas y animales, transporte por barcos, aviones y camiones, por lo que la huella de carbono de la ganadería industrial es absolutamente gigante. Muchos estudios científicos prevén que el agua se convertirá en un recurso cada vez más escaso a lo largo de este siglo, y la industria cárnica acelera este proceso. De hecho, pongamos un ejemplo. 8 hamburguesas, suponiendo que estuviesen hechas de carne de vaca, equivalen al agua que consumiremos a lo largo de casi 48 años de nuestra vida. Además del impacto de la industria cárnica en el medio natural, debemos hablar de nuestra salud. La Organización Mundial de la Salud hizo saltar todas las alarmas cuando publicó un estudio que afirmaba que el consumo de carnes rojas y especialmente el de procesadas resulta cancerígeno para los humanos. Además, un estudio publicado en el Journal of American Heart Association encontró que apegarse a una dieta general basada en plantas o una dieta que incluya más alimentos vegetales que alimentos animales podría estar asociado con un riesgo del 16% menor de enfermedad cardiovascular y hasta un 25% menos de riesgo de muerte prematura. Y por si fueran pocas las razones, una de las más comunes para dejar de apoyar esta industria es la crueldad animal que hay tras ella. Surge entonces el veganismo como estilo de vida. Definamos qué es ser vegano, en qué consiste el mundo del veganismo. El veganismo es una actitud y una manera de vivir dedicada a evitar causar daños a animales no humanos, en la medida en que esto es posible. Esto incluye lo que hacemos de manera directa, como cazar o pescar, pero también de manera indirecta en nuestro consumo diario. En la actualidad ya existen cientos de alternativas a la carne y el pescado como sustitutivos a base de soja y proteína de vegetales como por ejemplo los guisantes. En los supermercados encontramos cada vez más productos similares en sabor y textura, a lo que culturalmente estamos acostumbrados, pero además son más sanos para nuestra salud. El impacto medioambiental es considerablemente menor y además no implican la crueldad animal en ninguno de sus procesos de producción. La comunidad vegana crece cada vez más. Es probable que en tu círculo más cercano tengas a más de una persona que lleve este estilo de vida. Pero ¿te has planteado ser tú, que me estás escuchando, cambiar las costumbres por una buena causa? Hoy en Recon nos acompaña Rosa, de Fe1B. Hola Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a ti. Bueno, cuéntanos, ¿qué es Fe1B? FEUMB es una asociación de familias por el menú vegano escolar. Esta asociación se creó en Euskadi, en el País Vasco, y por Noelia Straviz. Ella tuvo el problema, ella tiene 2 hijas,
y tuvo el problema de no poder acceder al menú vegano en el colegio donde lleva a las niñas. Aquí empezó su lucha al ver que se les negaba esta opción en el comedor de la ikastola donde acuden. Claro, esto ya ha causado un problema porque de alguna manera hay una discriminación, es decir, esas niñas no tienen derecho a lo mismo que tienen derecho otras niñas y niños, y lo mismo le ocurre a su madre, que de esta manera se ve dificultada la conciliación familiar. Uh-huh. Y ahí nace FEUMBE. Ella empezó su lucha en solitario, pues en redes empezó a conocer a más gente que tenía el mismo problema, y bueno, poco a poco fuimos creando un grupo. ¿Este grupo es a nivel nacional? Sí, es a nivel nacional. Yo, por ejemplo, vivo en Valencia. Ajá. E intentáis que en todos los colegios haya al menos una opción vegana. Sí, así es. Entendemos que de un tiempo a esta parte se está hablando mucho de la educación inclusiva. Parece ser que es una de las características más importantes en la educación, que se respete la diversidad, precisamente para luego después evitar situaciones de discriminación o de acoso, es decir, que se normalice que vivimos en una sociedad donde pues hay diversas sensibilidades, diversos principios éticos, diversas creencias y diversos aspectos culturales, que todos ellos deben tener cabida precisamente en el centro escolar, que es donde empieza la educación de las niñas y de los niños. Precisamente eso te quería preguntar, Rosa. En materia de educación, ¿crees que se enseña de alguna manera este estilo de vida, el mundo del veganismo, o todavía hay muchos estigmas? No, todo lo contrario. De hecho, lo que se normaliza siempre es el uso de los demás animales. Cuando las niñas y los niños empiezan al colegio, lo típico es enseñarles pues, que la vaca da leche, que la gallina da huevos, pone una carita de una vaquita feliz, como que está muy contenta de regalarnos su leche, sus huevos. Entonces, no hay una conciencia de que a esos animales se les está infligiendo un daño. Todo parece que no es así, que los animales viven felices, nos dan sus productos, nosotros nos los comemos y todo es fantástico. Pero eso no es así y no se enseña en absoluto ni empatía ni respeto hacia los demás animales. Es decir, lo que se enseña realmente, aunque parezca que se ponen caritas sonrientes a los animalitos y tal, lo que se enseña realmente es que todo está a nuestro servicio, tanto el medio ambiente como sus habitantes, o sea, que eso eran los demás animales. Y esto es lo que nos ha traído, precisamente esa falta de respeto al medio ambiente, es lo que nos ha traído la crisis que estamos viviendo ahora. Uh-huh. Entonces, es que lo que podríamos considerar, bueno, lo que se viene a dar a conocer como antropocentrismo, el ser humano en el centro de todo y todo al servicio del ser humano. Esto es lo que se enseña en las escuelas, a usar a los demás animales y al medio ambiente como una fuente de recursos para nuestro beneficio. Uh-huh. ¿Y por qué razón crees que cada vez vamos encontrando más y más personas que se van haciendo veganas? Pues porque a pesar de esta mala educación, podríamos llamarla así, pues la realidad se acaba imponiendo. Cada vez son mayores los estudios que nos enseñan que los animales considerados como de granja, que además son los que tradicionalmente nunca salen en los documentales, si buscamos por redes o buscamos incluso en la tele, programas de divulgación científica, podemos encontrar multitud de documentales y de programas sobre animales pues como los delfines o las focas o las ballenas, estos animales que nos resultan simpáticos y que de hecho cada vez hay una oposición mayor a su utilización, por ejemplo en delfinarios o en parques acuáticos, porque conocemos el sufrimiento de estos animales en estos centros. No tanto el sufrimiento como la explotación. Cuando hablamos de sufrimiento, no se trata de que el animal esté mejor o en peores condiciones. El animal siempre sufre cuando es utilizado. El primer daño que les causamos siempre es sacarlos de su entorno natural y domesticarlos. Entonces, yo prefiero hablar de explotación que de sufrimiento, porque cuando se habla de sufrimiento parece que hay un grado. Bueno, si se sufre más, si se sufre menos, puede ser aceptable o no aceptable. No, en ningún caso. Los animales no deben ser explotados nunca. Pero bien es cierto que en la divulgación, en las redes, en los medios, siempre ha habido una diferencia. Siempre parece que hay unos animales que nos resultan más simpáticos, con los que es más fácil empatizar, y otros que han sido siempre invisibles. No hay documentales sobre cabras domésticas, me refiero a cabras domésticas, ovejas o cerdos. Eso lo conocemos ahora gracias a la labor de los santuarios. Son aquellos centros que recogen animales, que los acogen y que les dan la vida que merecen. Y a partir de ahí ya empezamos a conocer cómo es su vida, no diré en libertad, porque claro, debido a lo que han sufrido no están exactamente en libertad, pero sí en unas condiciones que se asemejan bastante a lo que sería su vida natural. Ese conocimiento hace que cada vez más personas seamos conscientes de que los animales no están aquí para nosotras, que los animales merecen respeto, que sus vidas merecen respeto y que por tanto no es correcto utilizarlos. Y Rosa, volviendo un poco al tema de los centros educativos, ¿crees que es fácil ser un niño vegano?
No, es muy difícil, porque el primer problema con el que se encuentran es el del comedor. Es muy difícil. Hay diferencias también en el territorio, esto hay que decirlo. Porque, por ejemplo, en Euskadi hay un menú vegetariano que es obligatorio, pero claro, es que un menú vegetariano es no entender el principio del veganismo. Porque el veganismo es una posición de respeto, es un principio ético, de respeto hacia los demás animales y su rechazo a utilizarlos. A veces lo que ocurre es que se plantea el vegetarianismo como una especie de término medio. Bueno, ni para ti ni para mí. No ofrecemos carne, pero lo vegano nos parece muy radical y es una especie de término medio. Pero el vegetarianismo no es ningún término medio. O se explota a los animales o no se les explota. No hay ninguna diferencia entre un ternero, un pollo, una gallina o un cerdo. Entonces, no se puede ofertar ese tipo de opciones como un término medio porque eso no existe. Es difícil porque esto parece que no se entiende bien. Por eso digo que en muchos centros ocurre esto. En Euskadi, por ejemplo, se ofrece el menú vegetariano como una especie de término medio. Eso significa que no han entendido cuál es el principio del veganismo. Y, sin embargo, en otros sitios, sí, la Comunidad Valenciana, por ejemplo, sí que el menú vegano ya es obligatorio en todos los centros escolares y también en aquellos eventos donde participen menores. Y además es por ley. Pues deben respetarse los menús que se oferten, deben respetarse los principios culturales, los principios éticos y los principios religiosos. Entendiendo que el veganismo es un principio ético, debe respetarse. La propia Generalitat Valenciana ya oferta en su página el menú vegano para aquellas personas que lo soliciten. En el resto no. Por ejemplo, en Madrid están las escuelas infantiles. Bueno, va habiendo pequeños núcleos de sitios donde ya se va aceptando cada vez más, pero siempre es porque va a demanda de las familias. Es decir, como siempre, la sociedad, el activismo va siempre por delante de lo que puede ser cualquier normativa. Entonces, al haber cada vez más personas veganas, cada vez más personas que demandan este tipo de servicio, es cuando las administraciones se van poniendo las pilas para poder ofertarlo. Pero es difícil, y no solo por el comedor, sino por muchas cosas más. Por ejemplo, los cuentos infantiles o los libros infantiles en los que comentábamos antes, lo de que sale la vaquita feliz, la gallina feliz, o las excursiones típicas a la granja escuela, o al parque zoológico, o al acuario, ese tipo de actividades. Claro, a veces parece que la niña o el niño vegano tiene que estar siempre diciendo que no a todo. Entonces lo que se intenta es ofertar otro tipo de ocio para los niños y niñas cuando quieren salir, pues eso, a hacer una visita, a pasar un día fuera del centro escolar, pues que puedan tener otro tipo de ocio donde se enseñe también el respeto a los demás animales, donde se vea el otro lado. Porque el veganismo, recordamos, no es solamente la dieta, no es solamente no comer animales, sino también no consumirlos de ninguna manera. Exactamente, ni en vestimenta, ni en espectáculos, ni en nada. Vale, Rosa, hemos escuchado cientos de veces que llevar el veganismo a cabo es algo muy caro. ¿Es eso cierto? No, en absoluto. Esto es como todo. Si una persona lo que hace es consumir productos muy procesados, sí, esos productos son caros, pero esos productos también son caros sean veganos o no veganos. Es decir, sería como comparar, pues qué te podría decir, el seitán que se pueda comprar elaborado en algo, y no, que no es tampoco un producto excesivamente caro, pero por ejemplo con un jamón de bellota, claro, eso también es caro. Depende de lo que estemos comparando, pero estamos comparando una dieta básica, una dieta normal vegana, sin caprichitos, por decirlo así. No tiene nada de caro, estamos hablando de fruta, verdura, legumbres y cereales. ¿Qué hay más barato que el arroz o que las lentejas o los garbanzos? Pues esa es la base de la dieta vegana. Simplemente, bueno, con esos elementos se pueden hacer muchísimas combinaciones. Puedes comer arroz con garbanzos, puedes hacer mejor hamburguesas o algún tipo así, pero de una manera casera, sin necesidad de acudir a productos procesados ni a productos que sean de lejanía. Nosotras, aparte de pedir el menú vegano, entendemos que debe ser un menú de calidad, nutricionalmente correcto, que sea equilibrado y que además incluya productos locales y de temporada y a ser posible ecológicos, y que se nutra de productores locales para favorecer también la agricultura de la zona. Y eso es lo más barato que hay. Y ya finalmente, Rosa, ¿nos puedes dar algunos consejos para reducir el consumo de carne para aquellos oyentes que están en ese proceso de lo hago, no lo hago? Y ya no solo reducirlo, sino sobre todo eliminarlo por completo. Danos consejos para llevar una vida vegana. Pues mira, yo lo primero que recomendaría a todas aquellas personas que se lo están planteando es que vieran documentales sobre la vida de estos animales, cómo vive un cerdo, cómo vive una oveja, cómo vive una cabra, cómo se relaciona con los demás, para que todos veamos que estamos hablando de personas no humanas, que estamos hablando de animales que se comunican, que tienen sentimientos, que crían de sus hijos, que crean la amistad entre ellos.
Y yo creo que de esa manera podemos empatizar mucho más con lo que es un animal. En cuanto a si la persona ya se lo ha planteado y puede tener dudas, claro, eso es razonable porque es cierto que nos han enseñado que debemos comer de una manera y ahora se tendrá que hacer un cambio bastante radical y a lo mejor en principio puede tener ciertas dificultades. Yo lo que aconsejo a todo el mundo es que coman lo que les guste, simplemente que sustituyan los productos de origen animal por productos de origen animal. Por ejemplo, todo lo que lleva carne picada se puede sustituir por proteína de guisante texturizada o por lentejas, que es mucho, ya que hablamos de cosa barata, pues es mucho más barato, más sano y al alcance de todo el mundo. O sea, es decir, que no hagan a lo mejor un cambio demasiado radical, porque puede suponer un problema, pero sí que vayan buscando en aquellos alimentos que les gustan sustituir un producto por el otro, que tampoco no es nada complicado. Si es tirar de legumbres y tirar de cereales, poco más. Y además ahora hay páginas en internet, muchísimas, donde hay cantidades enormes de recetas, cada vez pues más elaboradas y más sabrosas, de repostería, dulces, salado, de todo. No hay ningún producto de origen animal que no pueda ser veganizado, por decirlo así. Tartas, pasteles, yo qué sé, empanadillas, cocina de cualquier tipo de país, de cualquier lugar del mundo, es susceptible de, con un pequeñísimo cambio, puede ser veganizada, puedes tener un producto sin elemento de origen animal, comer de una manera saludable, de una manera sabrosa y sin ninguna dificultad. Ahora no hay ninguna dificultad para todo eso. Uh-huh. De manera de etiquetas a la hora de mirar los productos, ¿nos puedes dar algún tip, algún sello que verifique realmente que es vegano? Cuéntanos, ¿tú cómo te guías a la hora de comprar? Pues la verdad es que yo intento comprar lo más sencillo posible y así no me complico mucho. Hay aplicaciones de todas formas para el móvil por el asunto de los conservantes, por el asunto de los aditivos. Claro, yo si veo unas lentejas, pues unas lentejas no tienen ningún problema. Pero sí que puede haber a lo mejor algún producto que parezca vegetal, pero que puede llevar algún aditivo que no lo sea. Entonces, hay aplicaciones de móvil que son muy cómodas de utilizar, hay muchísimas, y con eso simplemente se pone el aditivo tal y ya se sabe si es apto o no es apto. Pero vamos, yo personalmente lo suyo es consumir lo más sencillo posible. Sí que es verdad que cada vez hay más productos que llevan el sello de vegano, porque claro, ha habido en el pasado algunos problemas pues con productos que ponía veggie, que ponía una especie de V verde, pero que luego no eran veganos porque llevaban algún producto de origen animal, como puede ser huevo o leche. Entonces, claro, aparte de protestar, como consumidoras tenemos derecho a tener información sobre aquello que adquirimos. Ya las etiquetas son cada vez más claras. Y si un producto ya pone que es directamente vegano o apto para personas veganas, pues ahí ya sabemos que no tiene ningún producto de origen animal. Uh-huh. Y en la duda se pregunta. Yo, por ejemplo, en cualquier tienda que vayas o a cualquier fabricante, te puedes dirigir y preguntar y con toda amabilidad te contestan, pues sí, pues no. O sea, cada vez es más sencillo y cada vez es verdad que se pone más el sello porque la gente lo demanda. La gente tampoco quiere estar todo el rato mirando etiquetas porque eso resulta engorroso. Entonces la gente sí que demanda que el producto que sea vegano se etiquete correctamente, bueno, cuando va a ir al supermercado, a la tienda, donde sea, pues se pueda comprar y sin tener que molestarse demasiado en estar haciendo continuamente averiguaciones. Uh-huh. Sí, sobre todo la V de vegano, ¿no? Eso... Claro, es que hay una V por ahí que era un poco engañosa, porque quedaba como vegetarian, tal, y a lo mejor podía llevar algún producto. Por eso, claro, la cosa esta del vegetariano es una cosa un tanto a erradicar, o sea, es decir, un producto o lleva productos de origen animal o no tiene por qué haber, no hay ningún término medio. Entonces ya sí que se ha exigido que la V de vegan se aplique a los productos que son realmente aptos para personas veganas y de esa manera no puede haber ninguna confusión. Uh-huh. Pues nada, Rosa, muchísimas gracias por estos tips que nos has dado. ¿A ti? Y por esta información tan interesante. Nada, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. A ti, por darnos voz. Bienvenidos a Green Flag, un podcast sobre la crisis medioambiental de Clara González.